El cursor parpadeante en la pantalla de su portátil llevaba horas pulsando. Madison Dweck estaba sentada con las piernas cruzadas en su sofá desgastado, con los dedos sobre las teclas, pero sin moverse. El documento abierto tenía un título, novela sin título, y nada más. Ni una sola frase había pasado su filtro interno en más de un mes. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las tuberías y el lejano sonido del tráfico 5 pisos más abajo. Dejó escapar un suspiro de frustración y se recogió el pelo en el moño despeinado del que se había desprendido hacía horas. El reloj de la pared marcaba el ritmo sin preocupaciones. Tenía plazos de entrega, una reputación, 2 novelas publicadas en la estantería con buenas críticas y un equipo esperando un atisbo de inspiración. Pero últimamente, lo único que podía ofrecer era silencio. El zumbido agudo de su teléfono sobre la mesa de centro rompió la quietud. Era un mensaje de Rachel, su editora: intentemos algo nuevo. Llámame, es importante. Madison dudó. Rachel solo usaba importante cuando era realmente crucial o cuando estaba a punto de soltar una bomba creativa. Aún así, cualquier cosa era mejor que quedarse mirando el abismo blanco de una página en blanco. Cogió el teléfono y marcó. Finalmente, Rachel contestó al primer tono. «Pareces alguien que no ha hablado con nadie en días», dijo. «Casi», murmuró Madison. «¿Qué pasa?» «Tengo una propuesta para tu próximo libro, y antes de que digas que no, escúchame». Madison se frotó las sienes. «¿Es un libro de cocina?» «Peor. Es una novela, pero aquí está la gracia. Queremos publicarla con ilustraciones. Una especie de híbrido literario visual. Muy actual, muy comercial». Hubo una pausa en la línea. «Rachel, no soy escritora de cómics. No pido cómics. Piensa en imágenes más emotivas como acompañamiento. Ya tenemos a la ilustradora perfecta. Es sutil, poética, capta la atmósfera y el tono. Seguirías escribiendo a tu manera, pero con otra capa de narrativa». El instinto de Madison le decía que no. Su trabajo era solitario por naturaleza, privado, reservado, a menudo demasiado personal para compartirlo con otra voz creativa. Pero quizá ese era el problema. Echó un vistazo a su tranquilo apartamento. Sus cuadernos estaban apilados en torres intocables, su tocadiscos estaba polvoriento, y la única visita que había tenido en toda la semana era el repartidor de comida. «¿Cómo se llama?», preguntó Madison casi a regañadientes. «Su portafolio es de Landgrave, pero se llama Lauren. Te enviaré un enlace. Aceptó conocerte en persona si te interesa». Sin presión. Madison asintió para sí misma. «De acuerdo, envíame el enlace». Solo tardó 15 minutos de hojear el trabajo de Lauren para que la curiosidad de Madison se transformara en algo más profundo. Las ilustraciones estaban llenas de vida, acuarelas melancólicas con una intensidad serena, ojos llenos de historias, sombras que respiraban. No eran decorativas, eran narrativas. Aceptó la reunión. Ese mismo día, el café estaba a medio camino entre su apartamento y la oficina de la editorial, un lugar pequeño con sillas que crujían y una impresionante colección de tés. Madison llegó temprano y se sentó junto a la ventana, pidiendo una manzanilla para calmar la energía nerviosa que la azotaba. En su interior, no tenía ni idea de qué esperar. La colaboración no era algo que le gustaba el control, soledad. Exactamente a las 3 de la tarde, sonó la puerta. Madison levantó la vista y el tiempo se detuvo. La mujer que cruzó la puerta parecía distinta a como la recordaba, pero inconfundiblemente familiar. Cabello castaño rojizo corto, ahora recogido bajo un gorro de punto, una mandíbula afilada suavizada por una media sonrisa, y esos mismos ojos castaño oscuro. Lauren Green. No podía ser. Madison se tensó,
con la respiración entre la negación y la incredulidad. No había visto a Loen en más de 15 años, desde aquel último semestre de preparatoria, desde aquel día en que Loen deslizó una carta en el casillero de Madison y desapareció la semana después de la graduación. Los ojos de Loen recorrieron la cafetería, y cuando se posaron en Madison, se detuvo un instante. Ni una exclamación, ni una reacción dramática, solo un destello en su expresión. Luego se acercó como si nada hubiera pasado. Madison. Su voz era más suave de lo que Madison recordaba, pero aún suave y cálida. Madison se levantó lentamente. Loen. Una pausa. Ni un apretón de manos, ni un abrazo, solo reconocimiento mutuo. Entonces, con el tiempo, Loen sonrió y dejó su cuaderno de bocetos sobre la mesa. Bueno, parece que ya nos conocemos. Madison tragó saliva con dificultad. Eso parece. Y al sentarse, ninguna dijo lo obvio. Ninguna preguntó por qué la otra nunca se había comunicado, por qué algo que una vez esperó se había quedado acumulando polvo como un borrador olvidado. En cambio, Loen abrió su cuaderno de bocetos. Bueno, dijo, pasando a una página en blanco, cuéntame de qué trata tu historia. Madison parpadeó, con el corazón latiendo con fuerza como en años. Todavía no estoy segura, respondió con sinceridad. Loen volvió a sonreír, amable y cómplice. Entonces, averiguémoslo. Madison apenas durmió esa noche. No dejaba de recordar el momento en que Loen entró en la cafetería, la calma en su voz, la ausencia de sorpresa. Madison no sabía que la inquietaba más, si que Loen la hubiera reconocido al instante o que no hubiera mencionado el pasado. Ninguna mención de una carta, ningún ¿por qué no respondiste? Solo, dime de qué trata tu historia. Esa frase resonó en su mente como una melodía que no lograba identificar. A la mañana siguiente, su portátil seguía cerrado. En cambio, se encontró buscando uno de sus viejos diarios. La cubierta de cuero estaba desgastada por los bordes. En el interior, las páginas estaban llenas de fragmentos, líneas de diálogo, metáforas sueltas, bocetos de personajes que nunca habían tomado forma. Era como intentar contener el agua, todo se le resbalaba. Lo metió de nuevo en el cajón. Al mediodía, recibió un correo electrónico de Loen. Un placer volver a verte. Si te animas, me encantaría intercambiar ideas en mi estudio. Sin presión, solo café y papel. L. Debajo del mensaje había una dirección en Brooklyn. Madison lo leyó 3 veces antes de responder, mañana a las 11. La respuesta de Loen llegó casi de inmediato, perfecto. El estudio estaba en el tercer piso de un edificio antiguo con un ligero olor a pintura y pulimento. Las paredes de la escalera estaban cubiertas de garabatos de tiza y fragmentos de poesía. Era el tipo de lugar que invitaba a... Lauren abrió la puerta antes de que Madison pudiera llamar. Llevaba vaqueros manchados de pintura y un suéter gris extra grande, arremangado hasta los codos. Tenía el pelo húmedo y no llevaba maquillaje. Madison se preguntó cómo alguien podía parecer tan sincero sin esfuerzo. Bienvenidos al caos, dijo Loen con una sonrisa, haciéndose a un lado. El espacio era amplio y cálido, con altos ventanales que derramaban una suave luz sobre los suelos de madera. Había bocetos pegados en las paredes, algunos sin terminar, otros rebosantes de color. Una gran mesa de roble se encontraba en el centro, cubierta de materiales de arte, tazas de té y un croissant a medio comer. Madison entró lentamente, absorbiéndolo todo. ¿Té o café?, preguntó Loen. Té, por favor. Loen sirvió una taza y se la entregó, luego sacó un taburete. Siéntate, hablemos de una historia. Madison dudó. ¿De verdad vamos a fingir? ¿Fingir que no nos conocemos? Loen hizo una pausa y luego miró a Madison a los ojos, tranquila e inquebrantable. No estoy fingiendo. Madison parpadeó.
Pero tú, ¿te acuerdas? Claro que lo recuerdo, dijo Loan en voz baja, con una sonrisa que se suavizó. Simplemente no quería complicarlo más de lo necesario. Ya no somos las mismas personas que éramos entonces. Madison acercó el té, sintiendo el calor impregnarse en sus dedos. Leí tu carta. Lauren asintió lentamente, sin sorprenderse. Pero nunca respondiste. Tenía miedo. Un instante de silencio pasó entre ellos, no de enojo, sino de peso. Pensé, dijo Loan con dulzura. Siempre se te daba mejor la ficción que la vida real. Madison dejó escapar un breve suspiro, algo entre risa y suspiro. Todavía lo estoy. Loan le dedicó una sonrisa discreta, luego se volvió hacia la mesa y le ofreció una hoja de papel. Muy bien, escribamos algo de ficción. Madison se sentó lentamente. El aire cambió, el peso no desapareció, pero se asentó, integrándose en la habitación en lugar de algo que se asentaba sobre su pecho. Empezaron a hablar, no del pasado, sino de personajes, temas, emociones. Loan dibujaba mientras Madison hablaba, con la mirada fija y las manos moviéndose con fluidez. En un momento dado, giró el cuaderno hacia Madison. Era la silueta de una mujer sentada sola frente a una ventana, rodeada de páginas arrugadas. Madison lo miró fijamente. Soy yo, susurró. Loan la miró con dulzura. Es un punto de partida. Al salir del estudio ese día, Madison sintió algo que no había sentido en meses, el cosquilleo de una historia formándose, un hilo que tiraba de ella, rogando ser seguido. Aún no tenía una trama ni un personaje principal, pero tenía un estado de ánimo, una forma, una presencia, y sobre todo, tenía a Loan. Los días siguientes siguieron un ritmo inesperado, con reglas no escritas que configuraban sus reuniones sin necesidad de ser pronunciadas. Madison llegaba a media mañana al estudio de Loan con cuadernos bajo el brazo y una energía nerviosa que nunca reconocía en voz alta. Loan la recibía con té, a veces café, y siempre con una sonrisa que no presionaba, sino que la acogía. Su proceso fue caótico, fluido, hermoso. Madison habló más de lo habitual, desentrañando personajes que aún no conocía del todo, ideas que se le escapaban. Lauren escuchaba, con el lápiz en movimiento todo el tiempo. Era una ilustración en el sentido tradicional, era más como si plasmara emociones en la página. Una tarde, Loan giró su cuaderno de dibujo hacia Madison sin decir palabra. Era el perfil de una mujer, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cabello estaba alborotado por el viento, y aunque su rostro permanecía inmóvil, había una carga tras la suavidad, algo sin resolver. Parece que está esperando algo, dijo Madison en voz baja. Loan no levantó la vista. Quizás sí. Madison extendió la mano y tocó ligeramente el borde del papel. No sabe si volverá. El lápiz de Loan se detuvo un instante. O quizás aún está decidiendo si se lo merece. La habitación retuvo esa frase durante varios segundos antes de que Madison cerrara suavemente su cuaderno. Empezaron a compartir pequeños detalles personales, deslizándose entre su tiempo juntas. Madison contaba historias de su infancia en las que no había pensado en años. Loan ponía sus discos favoritos, llenando el estudio con un piano suave y voces cautivadoras. Un miércoles lluvioso, trabajaron en silencio durante casi una hora. El único sonido era el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el tintineo ocasional de una taza de té al dejarla. En un momento dado, Loan se levantó para estirarse y se acercó al alféizar. Miró el cielo gris y borroso, con los brazos cruzados. Madison la observaba desde el otro lado de la habitación, la curva de su espalda, el ritmo lento de su respiración. Sin pensar, dijo, solía imaginar que serías diferente ahora. Loan la miró con una ceja ligeramente levantada. ¿Lo soy? Madison negó con la cabeza. No, eres exactamente como la recuerdo,
Y eso es probablemente lo que me asusta. Loan no respondió al principio. Luego se giró del todo y se apoyó en la pared, con los brazos aún cruzados. Hace mucho tiempo que me pregunto si alguna vez pensaste en mí, dijo. Sí, admitió Madison, pero me dije que no importaba. Madison se encogió de hombros levemente, impotente. Ahora estoy sentada en tu estudio escribiendo sobre una mujer a la que le aterra abrir una carta de alguien a quien una vez amó, así que interpreta lo que quieras. Loan ladeó la cabeza. Sus ojos eran cálidos pero indescifrables. Escribe sobre nosotras, dudó Madison. Escribo sobre mí y quizás sobre la versión de ti que nunca llegué a conocer. Lauren se apartó de la pared y se acercó. Se detuvo a pocos metros de Madison, lo suficientemente cerca como para que su presencia llenara el espacio entre ellas. Sigo aquí, sabes, dijo en voz baja. Sigo siendo real, no solo un personaje. Madison la miró. No sé qué hacer con eso. Loan le dedicó una leve sonrisa. No tienes que hacer nada. Solo estamos haciendo un libro, ¿no? El corazón de Madison se le encogió de repente. Claro, pero no lo creía, no de verdad. Allí estaba ocurriendo algo más que un libro, y ambas lo sabían. Una semana después, Madison trajo un extracto impreso de las primeras páginas que por fin había escrito. No era gran cosa, apenas un comienzo, pero tenía ritmo, tenía aliento. Lo leyó en voz alta mientras Loan dibujaba. Hubo una larga pausa que parecía un recuerdo. Loan dijo, Madison sonrió con timidez. En cierto modo lo fue. Loan dejó el lápiz. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Recuerdas el día que salí de la escuela? Madison se tensó, sus manos se apretaron ligeramente alrededor de las páginas impresas. Sí, dijo en voz baja. Lo recuerdo todo, Loan asintió lentamente, esperando una respuesta. Sabes, incluso un simple no, pero ni siquiera me callé. No me dijeron nada. Madison abrió la boca y la volvió a cerrar. Sentía una opresión en el pecho, como si las páginas que sostenía le oprimieran los pulmones. Quise hacerlo, susurró, pero me daba demasiado miedo lo que significaba. ¿Quién era yo? Loan la miró, sin acusarla, simplemente presente. Me dolió, dijo con dulzura, pero ya no estoy enojada. Solo necesitaba oírte decir eso. Madison dejó las páginas. Lo siento, Loan, respondió. Luego, al cabo de un momento, retomó el boceto en el que había estado trabajando. Era la misma mujer de antes, todavía azotada por el viento, pero ahora había una segunda figura justo detrás de ella, extendiéndose hacia adelante. Creo que está lista, dijo Loan en voz baja. Madison miró el dibujo, con el corazón latiendo desbocado, y asintió. Yo también. El día era inusualmente cálido para octubre. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales del estudio y se posaba suavemente sobre el suelo de madera. Madison trajo pasteles de una pequeña panadería francesa a 2 manzanas de distancia, y Loan les preparó un café tan fuerte que despertaría fantasmas. Trabajaron en silenciosa armonía durante casi toda la mañana. Madison escribió a mano por primera vez en años, llenando las páginas con diálogos crudos y sin filtros. Lauren pintó con suaves pinceladas de color, experimentando con escenas que reflejaban el trasfondo emocional de las palabras de Madison. A primera hora de la tarde, se habían sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con dibujos y papeles esparcidos como hojas caídas a su alrededor. Madison arrancó un trozo de croissant y observó a Loan un momento antes de hablar. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si hubiéramos hablado antes?, preguntó en voz baja y cautelosa. Loan levantó la vista de su cuaderno de dibujo. ¿Te refieres a si hablamos de verdad? Sí, si hubiera contestado la carta. Lauren soltó una risa silenciosa, no amarga, solo cansada.
Lo pensé durante años. Madison dudó. ¿Qué decía? La carta pilló a Loan desprevenida. Su lápiz se detuvo a mitad de trazo. ¿Nunca la leíste? Madison abrió la boca para responder, pero la verdad se le pegó en la garganta. Se encogió de hombros levemente, con torpeza. No me acuerdo. Loan la miró fijamente un buen rato, y algo en su expresión cambió, un poco más cautelosa, un poco más distante. Madison sintió que la distancia entre ellas cambiaba. Lo que antes era cálido ahora era más fresco, no frío, sino incierto. Loan volvió a hablar, con voz suave pero firme. Dijo que me gustabas mucho, y sabía que probablemente era parcial, pero no quería graduarme sin decírtelo. Madison asintió lentamente, con la garganta seca. Y no hice nada. Desapareciste, dijo Loan con suavidad, sin acusar, solo constatando un hecho. Un día caminábamos juntas a casa como siempre, y luego. Después, nada. Me evitaste durante las últimas 2 semanas de clase. Pensé que tal vez me odiabas o te avergonzabas. Madison se levantó de golpe, caminando hacia la ventana. Me avergonzaba, admitió, pero no de ti, sino de mí misma. Tenía 17 años y me aterraba lo que todo aquello significaba. Se giró de nuevo para mirar a Loan, con los brazos cruzados sobre el pecho. No sabía cómo ser lo que tú fuiste lo suficientemente valiente para ser. Loan dejó su cuaderno de dibujo a un lado y se levantó lentamente. No era valiente, solo estaba cansada de fingir. Madison asintió, mordiéndose el interior de la mejilla. Te debo una disculpa, no solo por no responder, sino por no dejarte siquiera existir en mi memoria sin sentirme culpable. Lauren se acercó. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Madison. Porque encontré la carta de anoche en uno de mis viejos cuadernos. No sé por qué lo guardé, o quizás sí. El rostro de Loan se suavizó. ¿Lo leíste? Madison asintió. Cada palabra. Lloré, no solo por lo que escribiste, sino por todo lo que no dije. Durante un largo instante, ninguna de las dos se movió. El aire se sentía pesado con cosas no dichas y reconocimientos demasiado tardíos. Finalmente, Loan rompió el silencio. No me debes nada, Maddie. El apodo la golpeó inesperadamente, suave, familiar, encantador. Te debo honestidad, al menos ahora. Loan bajó la mirada y luego la miró a los ojos. Entonces sé honesta. Madison fue hacia su bolso y sacó la carta, ahora arrugada y desgastada. La sostuvo entre ellas como una frágil reliquia. No quiero que esto sea una sombra que se cierna sobre nosotras, dijo, pero tampoco quiero fingir que podemos volver atrás. Es solo que, no sé cómo seguir adelante desde aquí. Loan tomó la carta, doblándola suavemente y presionándola contra su pecho por un momento antes de deslizarla en su cuaderno de bocetos. No volvemos atrás, dijo, empezamos desde ahora. Esa noche, Madison no pudo dormir. Se sentó en el suelo de su apartamento, rodeada de diarios abiertos, fotografías antiguas y primeros borradores garabateados. Afuera, la ciudad murmuraba suavemente, algún que otro bocinazo o sirena tejiendo el silencio como un hilo. No dejaba de oír la voz de Loan, no volvemos atrás, empezamos desde ahora. Era simple, profunda, aterradora. Tomó una página en blanco y empezó a escribir, no una escena. Ni un diálogo, solo una confesión. No contesté tu carta porque temía que lo cambiara todo, pero no responder me cambió. Contempló las palabras un buen rato y luego siguió escribiendo. Durante los días siguientes, Madison no fue al estudio. Se dijo a sí misma que necesitaba espacio para escribir, que la carta había abierto un pozo de emociones que no había explorado en años. No mentía del todo, escribía, pero sobre todo evitaba a Loan. Loan no se acercó, ni llamadas,
ni mensajes, solo una silenciosa ausencia que resonó más fuerte de lo que Madison esperaba. No era un silencio destinado a castigar, era un espacio que se honraba. Aún así, la inquietaba. El apartamento, una vez un lugar de quietud, ahora se sentía demasiado silencioso. La tetera silbaba más fuerte, el crujido de su silla sonaba más agudo, incluso las páginas que garabateaba se sentían frágiles, como si fueran a desmoronarse bajo el peso de sus pensamientos. El peso de lo que intentaba decir, dondequiera que veía a Loan en las acuarelas pegadas a las paredes del estudio, en las sombras de sus propias palabras, en el dolor justo debajo de sus costillas. Le extrañaba, pero más que eso, tenía miedo. Miedo de lo que significaba dejar entrar a Loan de nuevo, miedo de lo que ya podría haber roto, miedo de haber esperado demasiado. Al cuarto día, intentó llamar. Incluso escribió un mensaje: «Oye, ¿quieres que nos veamos esta semana?». Pero no lo envió. Al quinto día, apareció sin avisar. La puerta del estudio de Loan estaba entreabierta. Madison tocó una vez y la abrió con cuidado. El espacio estaba en penumbra, la luz de la tarde se colaba por las persianas entreabiertas. Loan estaba sentada sola en su mesa, con el cuaderno de dibujo abierto pero intacto. Levantó la vista lentamente cuando Madison entró. «No pensé que te vería», dijo Loan. No estaba segura de si vendría, admitió Madison. Loan se recostó en su silla. Necesitaba tiempo. Necesitaba coraje, asintió Loan, pero no respondió. El aire entre ellas era más tranquilo que antes, menos cargado, más frágil. Madison respiró hondo. No dejaba de pensar en lo que dijiste sobre empezar desde ahora, y lo deseaba. Todavía lo deseo. Solo, te asustaste, dijo Loan suavemente. Madison apartó la mirada. No me siento orgullosa de ello. No me sorprende, respondió Loan. Pero estoy cansada de ser la que espera. Eso impactó más profundamente de lo que Madison esperaba. Se acercó y se detuvo a pocos metros. No te pido que esperes más. Loan inclinó la cabeza con ojos ilegibles. Entonces, ¿qué preguntas? Madison dudó, buscando las palabras adecuadas, pero todo lo que había escrito esa semana de repente le pareció pequeño comparado con lo que necesitaba decir ahora. Estoy pidiendo una oportunidad para intentarlo de nuevo, para presentarme, realmente presentarme para ti, para esto, señaló entre ellos, no solo para el libro, sino para nosotros. La mirada de Loan la sostuvo durante un largo y doloroso segundo. Luego bajó la vista y cerró el cuaderno de bocetos. Necesito terminar este proyecto, dijo con voz serena, y necesito hacerlo sin dejarme arrastrar por algo que pueda volver a derrumbarse. El corazón de Madison se hundió. ¿Entonces eso es todo? Loan se puso de pie lentamente, con expresión suave pero firme. No es eso. Simplemente no es ahora. Madison tragó saliva con dificultad. Lo entiendo. No lo entendía del todo, pero lo respetaba. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Voy a escribirla de todos modos, dijo en voz baja. La historia, nuestra historia. Loan no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que Madison no pudo identificar. De vuelta en su apartamento, Madison no lloró. Escribió página tras página, trazando la historia de dos mujeres que tuvieron demasiado miedo de amar cuando tuvieron la oportunidad, y una que decidió luchar por ello sin importar lo tarde que pareciera. La última frase del capítulo salió casi sin pensarlo. No sabía si la puerta volvería a abrirse, pero esta vez no sería ella quien la dejara cerrada. Era pasada la medianoche cuando Madison terminó el capítulo. Su apartamento estaba a oscuras salvo por la tenue luz de la lámpara de su escritorio, y el cursor parpadeaba en la parte inferior de la pantalla como un suspiro silencioso. La habitación olía ligeramente a té y tinta, y el silencio ya no parecía ausencia, parecía concentración. Se recostó en la silla, mirando las palabras en la pantalla.
Ya no era ficción, en realidad. Lo que había escrito era lo más cercano a la verdad que jamás se había permitido. Guardó el archivo y lo imprimió, 7 páginas, crudas y pesadas, aún calientes de la impresora. Las contempló un buen rato. Luego, con una extraña calma en el pecho, sacó un sobre y metió las páginas. En la parte superior, escribió con su caligrafía más limpia: para Loen, léelo si todavía me escuchas. A la mañana siguiente, Madison llegó temprano a la editorial y le entregó el sobre a Rachel. Necesito que le entregues esto a Lohengrin. Rachel arqueó una ceja. ¿Problemas en el paraíso de los artistas? Algo así, dijo Madison. Solo asegúrate de que lo reciba. Rachel asintió lenta y alegremente. De acuerdo. Madison se giró para irse, pero la voz de Rachel la siguió. ¿Estás bien? Madison hizo una pausa. Todavía no. Lauren no leyó las páginas de inmediato. El sobre permaneció intacto en su escritorio durante casi 2 días. No sabía por qué dudaba. Tal vez una parte de ella tenía miedo de lo que Madison tenía que decir. Tal vez una parte de ella no quería reabrir algo que ya había empezado a cerrar. Pero el viernes por la noche, después de horas de intentar sin éxito esbozar algo que no se sintiera vacío, finalmente lo cogió. Se sentó en su sofá, se echó una manta sobre las piernas y abrió el sobre. La primera línea la dejó paralizada. Tenía 17 años cuando decidí no responderte. Me he arrepentido todos los años desde entonces. Lauren leyó despacio, absorbiendo cuidadosamente cada palabra como una confesión susurrada en la oscuridad. La historia que Madison contó no estaba pulida, no era poética. Era honesto, sangrando con miedo y anhelo en el agudo dolor de los momentos brumosos. Leyó sobre las miradas que solían compartir en el pasillo, las tardes pasadas caminando a casa en silencio que lo significaban todo, la forma en que Madison había guardado sus sentimientos tan profundamente que olvidó cómo alcanzarlos. Y entonces el giro, las palabras de Madison cambiaron, la esperanza floreciendo cuidadosamente como la primavera después de un invierno brutal. No quiero ser la mujer que deja la carta sin leer otra vez. Quiero ser la que responde, completa, desordenadamente, valientemente. Si todavía estás escuchando, estoy aquí. Si no, lo entiendo, pero tenía que intentarlo. Loan dobló la última página y la sostuvo en su regazo. No lloró, pero le temblaban las manos. El sábado por la tarde, Madison estaba sentada en su escritorio, mirando por la ventana. No había escuchado nada, ni de Rachel, ni de Lauren. Se dijo a sí misma que no esperaba saberlo, aún así, tenía esperanza. Su teléfono vibró solo una vez, un mensaje de texto. Ven al estudio ahora. L. Madison no pensó, cogió su abrigo y se fue. Al llegar, la puerta del estudio estaba abierta de par en par. Loen estaba dentro, frente a un gran lienzo apoyado contra la pared. No se giró. Cuando Madison entró, la habitación olía a pintura y a algo dulce. La luz, dorada y suave, entraba a raudales por las ventanas. Lauren finalmente se giró. Lo leí, dijo. El corazón de Madison latía con fuerza. Y Loan se dirigió al centro de la habitación y cogió una hoja nueva de acuarela. Se la entregó a Madison. Era un boceto de 2 mujeres una frente a la otra, con un río entre ellas. Una tenía una carta en la mano, la otra extendió la suya para alcanzarla. Madison levantó la vista. Es eso, punto. Es donde estábamos, dijo Loan suavemente, pero ya no quiero quedarme allí. Madison dejó el dibujo con cuidado. Yo tampoco. Lauren se acercó. No necesitas demostrarme nada, Maddie. Solo necesito saber que no volverás a desaparecer. No lo haré, dijo Madison, con voz firme. Por fin me gusta la persona en la que me he convertido cuando estoy contigo.
Loan estudió su rostro, buscando, y luego asintió lentamente. Por primera vez en años, no había barreras, ninguna historia se interponía entre ellas, solo aliento, presencia y posibilidad. «Ven aquí», susurró Loan. Madison acortó la distancia. Entró en el círculo de la presencia de Loan con naturalidad, como si no hubiera pasado el tiempo. Permanecieron cerca, sin tocarse, pero el aire entre ellas vibraba con una especie de anticipación que llena una habitación justo antes de que estalle una tormenta. La mano de Loan se posó sobre la mejilla de Madison, insegura, como pidiendo permiso. En silencio, Madison se inclinó ante el contacto, con la respiración entrecortada. El momento se sintió suspendido en ámbar, frágil, dorado, real. «Nunca dejé de preguntarme cómo se habría sentido esto», susurró Loan. Madison ladeó la cabeza. Su voz apenas fue un suspiro. «Ya no tenemos que preguntárnoslo». Y finalmente, se besaron. No fue apresurado, no fue cinematográfico. Fue lento y doloroso, el tipo de beso que cargaba con cada palabra no enviada, cada frase pausada, cada carta sin leer. Sus labios se encontraron con una suavidad que decía: «Lo siento, estoy aquí, te he extrañado, quiero esto». Al separarse, Loan apoyó la frente en la de Madison, con los ojos cerrados. «Creí haber enterrado este sentimiento hace mucho tiempo», murmuró. «Creo que le he estado dando vueltas toda la vida», respondió Madison. Se quedaron así un rato, en silencio, quietas, dejando que el mundo exterior se desdibujara. Finalmente, Loan retrocedió y señaló hacia su escritorio. «¿Quieres ver en qué he estado trabajando?» Madison asintió y la siguió al otro lado de la habitación. Sobre la mesa se extendían páginas y páginas de ilustraciones terminadas, cada una más impresionante que la anterior, escenas que Madison reconocía: la mujer solitaria junto a la ventana, el viento en calles vacías, el momento en que dos personajes se enfrentaban bajo una luz tenue. Pero también había otras nuevas, imágenes que aún no había escrito, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Un dibujo la detuvo por completo. Eran dos mujeres sentadas en el suelo, rodeadas de hojas esparcidas y tazas de té. Una dibujaba, la otra escribía. No se miraban, pero la energía entre ellas era innegable, un hilo invisible las unía. «¿Nos dibujaste?», susurró Madison. Loan sonrió levemente. «Supongo que sí». Madison se volvió hacia ella, sincera. «Creo que hemos estado escribiendo la misma historia». Desde perspectivas diferentes, Loan asintió, «y ahora podemos escribirla juntas». Los siguientes días fueron un torbellino de creatividad y claridad. Sus reuniones ya no parecían sesiones de planificación, se sentían como un aliento compartido. Las ilustraciones de Loan se volvieron más audaces, más vulnerables. La escritura de Madison se volvió más nítida, más viva. Sus escenas se entrelazaban como hilos de seda que se cruzaban en movimiento, cada una fortaleciéndose a la otra. Ya no hablaban del pasado, no porque no importara, sino porque ya no las poseía. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y pintaba las paredes de tonos rosa y ámbar, Loan dejó el boceto final sobre la mesa. «Ya está», dijo. «Es el último». Madison lo miró fijamente, con una leve sonrisa formándose. Era una imagen simple, dos manos apoyadas una junto a la otra, sin tocarse, lo suficientemente cerca como para alcanzarse. «No es el final», dijo Madison. Loan negó con la cabeza. «No, es el principio». Una semana después, le entregaron el manuscrito completo a Rachel. Cuando el editor lo leyó, lloró. «Esto es», empezó, secándose los ojos. «Crudo, valiente y diferente a todo lo que has hecho, más». Madison sonrió y luego miró a Loan, quien asintió levemente con la cabeza. Rachel levantó la maqueta de la portada, con el título escrito a mano en negrita en el centro: «Borradores de nosotros». «Me encanta», dijo, de vuelta en el apartamento de Loan,
Se sentaron en el suelo con cajas de pizza abiertas, con las rodillas tocándose. Entonces, dijo Lauren, recogiéndose el pelo en un moño suelto, ¿qué pasa ahora? Madison se apoyó en su hombro. Seguimos adelante, Lauren se rió. ¡Qué poético! Es lo mío. Lauren giró la cara hacia Madison, sus miradas se cruzaron. Prométeme, dijo en voz baja, que no te cerrarás cuando las cosas se pongan feas. Madison le tomó la mano y la apretó fuerte. Prométeme que no te marcharás cuando tenga miedo. Sellaron ambas promesas con otro beso, más profundo esta vez. Firme, la librería era pequeña. Encajada entre una floristería y una tienda de discos vintage en una tranquila calle de Brooklyn, de esos lugares que olían a páginas prensadas y velas de canela, donde colgaban carteles manuscritos de los estantes y desconocidos entablaban conversación mientras leían poemarios. Madison se ajustó las mangas del suéter al entrar, con el corazón latiendo suavemente con esos nervios que se sentían extrañamente dulces, los que surgen cuando algo realmente importa. Una pequeña multitud ya se había reunido cerca del expositor, donde un cartel decía en una cálida y ondulada cursiva, lanzamiento del libro, Borradores de nosotros, conoce a la autora e ilustradora. La portada se apilaba con orgullo, sus palabras, el arte de Lauren, su historia. Madison recorrió con los dedos el suave acabado mate de un ejemplar y sonrió. Lauren estaba de pie cerca del escaparate, vestida con vaqueros oscuros y una blusa suave color crema, con el pelo medio recogido y las mejillas ligeramente sonrojadas. Levantó la vista en cuanto Madison entró, y su rostro se iluminó, no la sonrisa exagerada reservada para las fotos, sino una más pequeña, más profunda. «Estás aquí», dijo el cut. Madison se acercó y le rozó la mano a Lauren a modo de saludo, entrelazando los dedos con naturalidad. Nerviosa, Lauren preguntó en voz baja, para que solo Madison pudiera oírla, más de lo que quiero admitir. Lauren sonrió. Lo harás bien. Es tu verdad la que siempre llega. Se sentaron tras una mesita llena de libros y dos bolígrafos, uno junto al otro. Una suave lista de reproducción india sonaba de fondo mientras los invitados se acercaban con ejemplares en mano, ofreciendo cálidos cumplidos, historias conmovedoras y preguntas curiosas. Una mujer de unos 60 años se inclinó tras recibir su ejemplar firmado. Este libro me hizo llorar de la mejor manera, dijo. Me recordó a mi primer amor. Éramos jóvenes, asustados, pero ahora veo que seguía siendo amor. Madison sonrió con dulzura. Siempre cuenta, aunque nos haya costado encontrar su lugar. Cuando firmaron el último libro y el público se hubo dispersado, las dos permanecieron sentadas, bebiendo té en silencio en tazas desiguales de librería. Lauren miró de reojo. Se siente diferente ahora, ¿verdad?, asintió Madison. Es como si hubiéramos estado dando vueltas durante años, y este fuera el lugar donde siempre debimos encontrarnos. No es el pasillo, dijo Lauren con una leve sonrisa. No es el instituto. No, asintió Madison. Aquí, como somos completas y eligiendo. Lauren apoyó la cabeza en el hombro de Madison. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada a través de las ventanas, convirtiendo el polvo en purpurina. Madison miró la última página del ejemplar que estaba a su lado. La última línea decía, no eran perfectos, pero estaban presentes, y a veces así es como el amor comienza al final de la historia que creías haber terminado. Lauren se acercó, cerró el libro y susurró, lista para el primer capítulo, sonrió Madison. Siempre.